Ya me apareció. Gracias, gracias, gracias por esos técnicos en sistemas. Ok. A ver si nos deja. Ahí está. Muy bien, gracias. Pues hermanos, como les comentaba, iniciamos hoy una serie de mensajes que se llama Que sea Navidad. ¿Ya se desconectó otra vez? Y vamos a hablar un poquito acerca de las condiciones, las circunstancias en las que se dio el nacimiento del Mesías, de Jesús nuestro Salvador. Y bueno, pues hay tanto que obtener, tanto que podemos sacar de ahí. Y algo muy interesante que nos pasa, yo creo que a todos, es que muchas veces pensamos que estos grandes personajes de la Biblia tenían algo fuera de lo común, algo que nosotros jamás podríamos llegar a tener, algo especial que Dios se fijó en un Abraham, en un Moisés, en un David, en una María, en un José. Y de repente nosotros decimos, no, pues es que ellos sí eran santos, ellos sí son santos. Eso es algo que a mí pues nunca me va a suceder, ¿verdad? Que Dios se fije en mí para un plan, un propósito en específico. Y obviamente se nos ha inculcado desde nuestra infancia, de acuerdo a las creencias religiosas tradicionales en nuestra vida, en nuestra cultura, se nos ha inculcado que estas personas son santas, ¿no? Y que nosotros pues tenemos que hacer algo para llegar a alcanzar ese nivel de trascendencia o santidad. Pues hoy te voy a demostrar que María, la madre de Jesús, si bien era una persona con cualidades especiales y que Dios puso su mirada en ella, te voy a demostrar que esas cualidades especiales las puedes tener tú, las puedo tener yo, y que por supuesto Dios puede derramar su bendición en sus hijos, ¿verdad? Obviamente estamos hablando, aquí el centro de atención es Jesucristo, la persona más importante de la historia. Y no nada más porque nosotros somos cristianos y obviamente defendemos y nosotros proclamamos que Jesús es la persona más importante de la historia. La historia misma lo dice. Jesús es la persona de quien más canciones se han compuesto en toda la historia. Grandes sinfonías, grandes oberturas, hasta nuestros días es de quien más canciones se han compuesto. También Jesús es de quien más poemas se han escrito, de quien más libros se han escrito hablando acerca de su historia. Incluso los detractores de Jesús han escrito libros en contra de Jesús. Pero es tan trascendente que se ha escrito tanto acerca de él. Es de quien más se ha hablado. Jesús dividió la historia en un antes de Cristo y después de Cristo. Tú y yo estamos aquí hoy 8 de diciembre del 2024 después de Cristo, ¿verdad? Y todo el mundo tiene esta misma fecha y todo el mundo tiene que entender que es después de Cristo. Aún los chinos o los judíos que tienen su propio calendario tienen que ajustarse a esta modalidad de un calendario gregoriano, ¿verdad? Que indica una fecha de principio hasta donde estamos nuestros días a partir de la vida de Jesucristo. Es la persona más importante del mundo y justamente todo el mundo hoy, en estos días, en estas fechas, sea de la cultura que sea, está celebrando la Navidad. Y quizás hay culturas, sobre todo allá en el oriente, que ni saben de qué se trata la Navidad. Pero lo interesante es que están ajustados en su cultura a una creencia cristiana, a una celebración cristiana que es la Navidad. No nos vamos a poner a discutir si la Navidad se debe celebrar en diciembre o en abril o quién sabe cuándo. Ese es el menor de nuestras preocupaciones. Aquí el punto es que estamos celebrando el nacimiento de Jesús el Salvador. Sea cuando sea, los cristianos debemos de celebrarlo siempre. Y una persona también muy importante en el panorama de la redención de Dios con la humanidad, pues es María. Pero no lo podemos negar, no lo podemos hacer a un lado, no lo podemos tapar, no lo podemos esconder. María es un personaje súper importante en este panorama de Dios para la humanidad. La presenta Lucas, acuérdense que Lucas es el autor de este propio libro que se llama el Evangelio de Lucas. Acuérdense que Lucas tenía un oficio, una profesión, ¿se acuerdan cuál era? Era médico. Y también por ahí algunos eruditos dicen que era un gran escritor. Tan es así que Lucas escribió también el libro de los Hechos. Entonces el libro de los Hechos es una perfecta escritura, un perfecto relato de lo que fue el inicio de la iglesia cristiana después de Cristo. Y pues Lucas tenía, aparte de ser médico, pues era un gran historiador, un gran escritor. Y Lucas presenta ahí en Lucas 1, del 26 al 28, a María. La presenta como esta joven, virgen, doncella,
a la que un ángel se aparece, el ángel Gabriel, y le anuncia que ella iba a ser la portadora en su vientre de este Mesías que iban a nacer. También ahí en Lucas y en Mateo es recordada por su papel en el nacimiento de Jesús. Ahí en Mateo 2 también podemos ver la relevancia y la importancia de esta pequeña jovencita, ¿verdad? Y también, bueno, pues ahí tenemos que entender que pues hay registro bíblico, ahorita vamos a ir para allá, pero dice la Biblia ahí en Lucas, si gustan acompañarme, Lucas 1, 48, vamos a ver varios versículos para que tengan sus Biblias o sus dispositivos listos. Lucas 1, 48 dice: pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, ¿verdad? Y en otras traducciones dice bienaventurada o bendecida. María es digna de ser llamada esta mujer bendecida. Pero hay que distinguir algo muy importante cuando estudiamos acerca de María o hablamos acerca de María. Tenemos que saber distinguir entre lo que la Biblia enseña de María. Yo tengo amigos católicos que me han dicho, no, pero es que ustedes no creen en María. Por supuesto que creemos en María, pero creemos lo que la Biblia dice de María. La Biblia, hemos aprendido en las 5 solas, ustedes se acuerdan, es nuestra máxima autoridad de la revelación de Dios para la humanidad. Es la palabra confiable de Dios. Entonces yo no voy a confiar en lo que me digan de María, de José, de Abraham, de Moisés, nadie más que la palabra de Dios, porque es su palabra y es confiable. Por supuesto que creo en María, pero creo lo que la Biblia dice acerca de María. Y también debemos entender que es importante saber lo que otras fuentes enseñan acerca de María por fuera de la Biblia, para nosotros poder hacer un análisis, finalmente llegar a un convencimiento de decir, ¿voy a creer la tradición o lo que la gente cree afuera de la Biblia, o voy a creer lo que enseña la Biblia? Si tú decides ser una persona que está a medias entre las dos cosas, pues toda tu vida va a ser así. La salvación va a estar en duda porque afuera de la Biblia la gente dice que puedes lograr ser salvo por medio de diferentes formas. Pero la palabra dice que solamente hay un camino, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces tú estás entre la tradición y entre la palabra de Dios y no sabes para dónde hacerte, tu vida siempre va a estar conflictuada, llena de dudas, porque no sabes para dónde. No, pues es que todos los caminos llevan a Dios. No, la palabra de Dios enseña que es solamente Jesucristo el único camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero si tú estás jugando con las tradiciones, pues tu vida va a ser siempre dependiente de estas dudas, y pues yo creo que eso no le da paz a ninguna persona, ¿verdad? Tener dudas. Pero nosotros tenemos que analizar pues lo que dice el registro bíblico acerca de María y también un poquito lo que dice la tradición acerca de María, para al final tomar una decisión y sobre todo ver qué es lo que Dios quiere hablarme a través de la vida de María. Y lo primero que vamos a ver es en el registro bíblico, ¿qué dice la Biblia acerca de María? Pues la Biblia habla acerca de su ascendencia. ¿Qué es la ascendencia de una persona? ¿De dónde vienes, verdad? ¿Quién es tu qué? ¿Tu familia? ¿Cuántos de aquí les tocó hacer en la primaria? Porque yo creo que ya no lo hacen. Hacer su árbol genealógico. ¿A alguien le tocó? A mí me tocó hacer el árbol genealógico y me acuerdo que las maestras, ¿sí lo hacen todavía? ¿Lo hacen? ¿O ya no les tocó? Yo me acuerdo que las maestras decían, pues consíguete las fotos de tus abuelos y de tus tatarabuelos y hacías tu árbol genealógico y pegabas ahí las fotos, ¿no? Entonces, la ascendencia es eso, es conocer de dónde vienes tu árbol genealógico, y la palabra de Dios enseña claramente de dónde vino María. Y ahí en Lucas 3:31, para los que gusten ustedes, del lado de María, dice que ella es descendiente de David por medio del hijo de David que se llamaba Natán. Entonces, María viene por esa línea, ella viene después de muchos descendientes más que tuvo David, pero a través de Natán ella viene. También la Biblia enseña en Mateo 1:6, enseña que dice que Isaí fue el padre del rey David, y ahí está hablando de que José también viene de la línea de David, pero por el lado de Isaí, el padre del rey David. Entonces tanto José como María, si bien sabemos que José no es el padre genético de Jesús, pero él le tuvo que dar su apellido porque la ley así lo indicaba. Él adopta a Jesús como su propio hijo, y ahí se cumple la escritura que no solamente del lado de María iba a venir esa descendencia, sino también
del lado de José, por la parte del padre del rey David y por la parte del hijo de David, Natán, con María. También en Lucas 1:32 dice, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Entonces aquí está hablando de una revelación, una profecía acerca de dónde iba a venir el Mesías. Y dice que el Mesías iba a venir de un ancestro que es el rey David. Y bueno, la Biblia claramente enseña que tanto José como María son descendientes de David. En Hechos 2:30 habla, dice, uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Entonces, nuevamente confirmando que Jesús viene del linaje de David. Y en Romanos 1:3 dice, él fue el descendiente ¿de quién? Del rey David. Entonces, todo esto es lo que la Biblia habla acerca de la ascendencia de María. Si estamos hablando, si queremos aprender qué dice Dios acerca de María, qué dice la palabra acerca de María, pues estamos corroborando en la palabra de Dios que ella era descendiente del rey David. Segunda de Timoteo 2:8 dice, recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David. Entonces, la palabra constantemente confirma que Jesús era descendiente del rey David por el lado de María, como su mamá, y también por el lado de José, como su padre. ¿Qué otra cosa dice acerca de María? La palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Lucas, todos juntos conmigo. Lucas 1 del 26 en adelante. Yo ya lo tenía aquí. Lucas 1, 26 al 38. Dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. En otras versiones dice una joven doncella, ¿verdad? Está hablando de una jovencita de apenas algunos teólogos, algunos eruditos consideran que tendría entre 12, 13, 14 años María. Bien, dice ahí, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, probablemente mayor que María, aunque los dos eran muy jóvenes, pero probablemente José ya andaba entre sus 18 años más o menos. ¿Descendiente de quién? Del rey David, otra vez ahí confirmado. Gabriel se le apareció a María y dijo, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo, ¿verdad? Dice más adelante, confusa, perturbada, María trató de pensar en lo que el ángel quería decir. Dice, no tengas miedo María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. ¿Favor de Dios qué es? Gracia, ¿verdad? Inmerecida. Entonces, Dios ha tenido un favor especial para contigo. Dice, concebirás, ¿sí estoy bien? Sí, concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, y él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono de su antepasado David, otra vez, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen, es decir, que nunca había estado con un hombre en términos sexuales, nunca había tenido relaciones sexuales con un varón, ¿verdad? Dice, ¿cómo va a ser posible que quede embarazada si nunca he estado con un hombre? Dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su 6º mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. A ver, repitan conmigo ese verso. Pues nada es imposible para Dios. Y María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. No pierdan de vista, hermanos, por favor, las actitudes de María. Dice que se sorprendió al principio, que tuvo un poco de duda, pero al final ella dijo que se haga lo que el Señor quiera, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 1. Por favor, acompáñenme a Mateo 1, del 18 al 25, para complementar un poquito este relato. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Mateo 1, 18 al 25. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, y mientras todavía ella era virgen, otra vez se confirma que era una joven que todavía no tenía una relación con un varón, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo.
José, su prometido, que era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper su compromiso en privado. Aquí está hablando acerca de que en ese entonces, cuando una pareja de novios se comprometía, no es como en nuestros días. Si bien ahorita hay un anillo y si bien la familia se compromete y hacemos alguna actividad ahí, una celebración, pero si algo no funciona antes de la boda, ¿qué haces? Pues simplemente terminas el compromiso y ya. Pero en el tiempo de Jesús, para poder deshacer un compromiso tenías que hacer literalmente un divorcio. Tenías que ir ante la ley y decir, ¿sabes qué? Estábamos comprometidos, pero no vamos a seguir juntos. Entonces un juez tenía que declarar un divorcio aún antes de la boda. Entonces José, dice aquí el relato que José, pues al enterarse que ella estaba embarazada, la ley le permitía repudiar a María. Repudiar, decir, está embarazada, yo no soy el papá, tengo todo el derecho legal de rechazarla a ella. Entonces pero dice la palabra de Dios que él era un hombre bueno y no la quiso repudiar, no la quiso avergonzar y decidió romper el compromiso en privado, es decir, ir en lo privado a ver la forma de deshacer el compromiso para no avergonzarla. Verso 20, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se apareció en el sueño y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, que significa el Salvador, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua, ¿verdad? Jesús salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Chequen la actitud de José, igual como en la actitud de María, que se haga lo que el Señor diga, ¿verdad? Y la recibió por esposa. No ha de haber sido nada fácil, hermanos. Quizás nosotros hemos aprendido a leer esto una y otra vez y lo vemos en películas, pero créanme que no debió haber sido nada fácil para estos dos jovencitos. Pero dice, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació el hijo. Hay un buen indicio ahí de que después ellos hicieron una vida matrimonial común y corriente, según lo que la Biblia enseña. José le puso por nombre Jesús. Entonces, registro bíblico habla acerca de la virginidad de María. ¿Qué otra cosa habla acerca de María la Biblia? Estamos yendo, recuerden con la pregunta inicial. ¿Ustedes no creen en María? Sí creemos lo que la Biblia dice. ¿Y qué vemos? Pues que descendió de David, que el nacimiento de Jesús fue virginal, es decir, que mientras María no tuvo relaciones con un hombre, el Espíritu Santo ahí concibió en ella. Y lo siguiente que vamos a aprender acerca de la familia de María. No hay mucho acerca de la familia de María. Vamos a ver otra vez, volver un poquito a lo que decía ahí Mateo 1:25. Dice, no tuvo relaciones sexuales, está hablando de José, con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. ¿Por qué les digo que este dato es muy importante? Porque esto implica fuertemente que José sí tuvo relaciones sexuales con María después de que nació Jesús. Como la misma ley lo mandaba, que no podían tener relaciones hasta cierto tiempo después que naciera uno de los bebés. Entonces, la Biblia implica que José y María tuvieron una relación matrimonial común y corriente. Y esto es algo que la tradición no enseña. La tradición enseña acerca de la perpetua virginidad de María, pero la Biblia habla de otra cosa muy diferente. También habla de otros hijos. Ahí mismo confirmándolo con Mateo 1:25 dice que no tuvo relaciones con ella hasta que tuvo a Jesús. Pero vamos a ver qué dice Lucas 2:7. Si gustan acompañarme en sus Biblias, por favor. Lucas 2:7. Dice, María dio a luz a su primer hijo varón. Si está diciendo que si dio a luz a su primero, ¿qué quiere decir? Que hubo un segundo, que hubo un tercero, ¿no? Si no, simplemente la Biblia hubiera dicho, María dio a luz a su unigénito hijo, al único hijo varón. Lo envolvió en tiras de pañales, lo acostó en el pesebre. Entonces ahí también la Biblia está implicando que María tuvo más hijos. Y Jesús fue su hijo primero, como lo acabamos de leer.
Pero también dice la palabra de Dios, vamos a Mateo 13, la Biblia habla que Jesús tuvo varios hermanos. Mateo 13, por favor, conmigo, si gustan buscarlo, sus Biblias. Para los que nos visitan, primera vez estamos leyendo la nueva versión internacional para tener un entendimiento un poquito más amplio acerca de lo que dice la Biblia. Mateo 13, 55 al 56, que dice lo siguiente: y se burlaban, ¿no es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Santiago, que fue uno de sus discípulos, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Ahí quiere decir que la gente estaba muy sorprendida acerca de Jesús. Podía contar tantas verdades de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, y dar una enseñanza tan maravillosa. Y decía, pues no es tan solo el hijo de un carpintero. Y conocemos a sus hermanos, ¿verdad? A José, a Santiago, a Simón, a Judas y a sus hermanas. No sabemos cuántas hermanas tuvo Jesús, pero la Biblia dice ahí claramente que tuvo hermanas. Ahora, algunos afirman, otra vez vamos a la tradición, afirman que eran hijos de José, que José ya tenía hijos y que fueron parte de la familia de Jesús. Pero la Biblia, la verdad es que no da ningún indicio de que hayan sido solamente hijos de José. Solamente esto serviría para respaldar la perpetua virginidad de María, pero pues la Biblia no enseña esto. Y también algunos piensan que el término es que se refiere a primos de Jesús, que porque no había distinción entre primos y hermanos. Pero de nuevo, vamos a los originales en la Biblia, en el griego sobre todo, y claramente habla de hermanos carnales, consanguíneos. Entonces quiere decir que Jesús tuvo varios hermanos. Tomado al pie de la letra, dice la palabra de Dios que Jesús tuvo hermanos. Entonces ahí vemos un poquito acerca de la familia que tuvo María después con José, pues tuvo más hijos y Jesús tuvo más hermanos. No sabemos mucho de los padres de María, la Biblia no habla mucho acerca de eso, pero en los próximos domingos vamos a entender un poquito cómo es que María tuvo que enfrentar todas estas circunstancias sin papás ahí cerca de ella que la pudieran apoyar, ¿verdad? Entonces ahí está, Jesús tuvo más hermanos. Y vamos a ver qué otra cosa dice la Biblia acerca de María. La Biblia habla acerca de su carácter. Esto sí es muy importante entenderlo. ¿Por qué de su carácter? Pues tenía una gran fe en Dios. Ella era humilde y ella fue obediente, ¿verdad? Porque ella vivía en un pueblito pues muy sencillo, en un pueblito bastante pequeño, bastante pobre, alejado de la sociedad, y ahí es donde María pues creció, ¿verdad? Tenía gran fe en Dios porque cuando vemos esta adoración de María en la famosa Magnífica de María, vemos su conocimiento de las Escrituras en esta adoración que ella proclama delante de Dios. Y su obediencia, porque ella dice que se haga lo que el Señor quiera conmigo. Su alabanza, ahí está, en la Magnífica. Ella tenía una gran familiaridad con el Antiguo Testamento, es decir, que era una jovencita virgen, adolescente, pero que tenía conocimiento de la Escritura y que tenía convicciones firmes y fuertes. Eso es muy importante y esto es algo que tú y yo sí podemos tener. Dice, no hay mención de contar con el apoyo de sus padres, como les decía hace ratito. Legalmente ella pudo ser repudiada por José, pero sin embargo José no lo hizo así. Y acerca de su carácter también vamos a ver algún par de cosas. Demostró fidelidad en su servicio a Dios y obediencia a la ley mosaica, porque ella fue y presentó a Jesús, ¿se acuerdan? En el templo, a pocos días de haber nacido Jesús, ella obedeció lo que la ley dice. La ley indicaba que los bebés bebés varones tenían que ser presentados en el templo. Después vemos que María va al Jerusalén junto con José y Jesús a adorar al templo, ¿se acuerdan? Donde Jesús se pierde cuando tenía 12 años. Entonces eran fieles a su fe, eran personas devotas a su fe y tenían convicciones firmes. Ahí en Lucas 2:21 ella lleva, y los papás llevan a circuncidar a Jesús porque era parte de lo que la ley enseñaba, y también lo presentaron para su purificación, que era un ritual de los judíos de acuerdo a la ley de Moisés, ahí en Lucas 2:22 al 28. Entonces, algo que podemos aprender de ella con respecto a su carácter es que tenía convicciones firmes, que ella no vacilaba con su fe. Ella lo que creía lo ponía en práctica
y ella obedecía y observaba, ¿verdad?, la ley del Señor. Ahí en Lucas 2:41 también vemos que observa la Pascua. Entonces, tanto María como José, pues eran muy devotos de su fe. Otra cosa que podemos aprender acerca de ellos, o de María, según el registro bíblico, es que María tuvo una separación de Jesús gradual. Hermanos, si nosotros consideráramos, o si la Biblia enseñara que María es corredentora junto con Jesús, como la tradición lo enseña, es decir, que Jesús y María ayudan a la redención de la humanidad, María hubiera acompañado a Jesús en todos los momentos del ministerio de su vida. Sin embargo, María se va separando gradualmente de Jesús, como la enseña la palabra de Dios. Acuérdense que cuando Jesús va al templo, pues se les pierde, ¿verdad? Y ellos están muy asustados hasta que lo encuentran, ¿verdad? También en las bodas de Caná, María estaba sentadita en una mesa calladita y llegan todos a decirle, oye, dile a Jesús que pues que ya es tiempo de ofrecer más vino, ¿verdad? Y ahí dice, hagan lo que Él indica. O sea, ella no tomó el liderazgo, ella no participó junto con Jesús en un milagro o en hacer algo con respecto. Ella sentadita dijo, hagan lo que Él dice. Es una gran enseñanza, ¿verdad? También para nosotros, que María misma bajó y dijo que hagan lo que Él dice. El énfasis de su verdadera familia y su enseñanza de Jesús. Vamos a ver qué dice Mateo, por favor, 12 del 46. Ya lo tenía aquí, que no se me pierda, aquí está. Mateo 12 del 46 al 50, fíjense lo que dice. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre de Jesús y sus hermanos de Jesús estaban afuera y pedían hablar con Él. Si María fuera corredentora y fuera al mismo nivel, digamos, doctrinalmente hablando que Jesús, pues ella no hubiera estado afuera esperando, pidiendo hablar con Él, ¿verdad? Y alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Y Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Miren, estos son mi madre y mis hermanos. Está hablando de la gente. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Entonces vemos claramente una separación gradual entre Jesús y María. Y por último, en Juan 19, ustedes recordarán esta escena tan dramática en la cruz, donde Jesús está literalmente agonizando y Él hace algo que era una costumbre entre los judíos. Vamos a ver qué dice a partir del verso 25, por favor conmigo. Dice, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo al que él amaba, o sea, Juan, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Diciéndole, encomendándole a Juan y a María, encomendando ser una familia, ¿verdad? Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, el discípulo, Juan, la llevó a vivir a su casa. Era algo muy natural que hacían algunas personas cuando era el primogénito, el primer nacido. Lo que hacían cuando morían o tenían alguna enfermedad, le encomendaban a los papás alguna amistad o algún pariente cercano. Y en este caso Jesús le encomienda a María, a Juan. Entonces vemos cómo gradualmente ellos dos se fueron separando desde el nacimiento. Vamos a ver algunas conclusiones, hermanos, acerca de esto, porque no solamente se trata de que tengamos una buena información con respecto a María y que teológicamente entendamos quién era María, sino cómo va a aplicar esto a nuestras vidas. Hay cosas que la palabra de Dios no enseña, cosas extrabíblicas que no vale la pena ahorita profundizar, pero la Biblia no enseña acerca de la virginidad perpetua de María, como la tradición enseña, que ella fue siempre virgen. Tampoco la Biblia enseña acerca de que María intercede por nosotros. Ningún registro bíblico habla acerca de que ella puede interceder por nosotros. En ningún momento los apóstoles, los discípulos, ya después de que Jesús fue al cielo, ellos le piden a María que interceda por ellos. En ningún momento existe esto. Tampoco ningún discípulo, ningún apóstol venera a María o le rinde culto a María. No hay registro bíblico acerca de esto. Estas fueron enseñanzas tardías que fueron apareciendo en la tradición cientos de años incluso después de que María y Jesús y los discípulos
fueron parte de la historia, ¿verdad? Si bien hoy nuestros amigos amados católicos dicen que no es una adoración a María, sino que es una veneración por respeto, la verdad de las cosas, hermanos, es que al escuchar sus cantos acerca de María, al escuchar los rezos acerca de María, no es una veneración, es una adoración. Y nosotros lo hemos constatado, pero la Biblia no enseña en ningún momento que los discípulos veneraran o adoraban a María. Hay un versículo muy interesante ahí en Apocalipsis 22, pueden tomar nota de él si gustan, del 8 al 9, cuando un ángel dice que se apareció a Juan, al discípulo de Jesús, en estas revelaciones acerca de los últimos tiempos, y entonces este ángel empieza a revelar cosas a Juan, y dice Juan, y entonces me postré delante del ángel para adorarlo. Y entonces el ángel lo levantó y dijo, no me adores a mí porque tú y yo somos siervos. Al único que hay que adorar es a Dios. Entonces vemos constantemente que en la palabra de Dios que nadie era digno de recibir adoración, veneración, adulación, como le quieras llamar, más que Dios mismo, Jesús mismo. Y en ningún momento la Biblia enseña acerca de algún tipo de veneración ni a santos ni a María. También por ahí del siglo XIX se enseña acerca de la Inmaculada Concepción, que es decir, que María fue concebida sin pecado, precisamente para ser la portadora de un santo. La Biblia no enseña eso. Dice la Biblia que todos somos pecadores y todos hemos nacido de nuestro padre Adán con esta semilla del pecado en nosotros. Entonces, esto tampoco es bíblico. Y también hay una creencia acerca de que María no murió, no fue sepultada, sino que fue arrebatada y fue llevada al cielo. Esta fue una enseñanza muy, muy tardía, estamos hablando de apenas un siglo atrás, que se enseñó que María fue llevada físicamente al cielo, pero no hay registro bíblico acerca de eso. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros, ¿ustedes qué piensan de María? Creemos y pensamos todo lo que dice la Biblia acerca de María, que es todo lo que les acabo de enseñar. Fuera de eso es tradición y tú tienes que elegir si creer entre tradición o creer acerca de la verdad bíblica. Bien, en estas conclusiones quiero que ustedes entiendan acerca de María, qué sí podemos sacar de ella. Un ejemplo de humildad, de fe y de devoción, porque ella confió en el plan perfecto de Dios. Una jovencita de 13 años, imagínense, 13 años, ya con un bebé y con el peso de que te avisen que él iba a ser el salvador del mundo, imagínense. Imagínense sin el apoyo de sus padres, imagínense ni siquiera se había casado y con la expectativa de quizás pudiera ser rechazada por su novio o su prometido, ¿verdad? Pero ella dijo que se haga en mí lo que el Señor quiera, que se haga su voluntad. Podemos aprender acerca de eso, ¿verdad? Acerca de María, que fue una mujer que confió, una jovencita que confió en el plan perfecto de Dios. Y algo que brotó de su boca ante tanta presión que fue alabanza en lugar de ansiedad. Y la próxima semana Saraí va a compartir acerca de eso. Cuando de tu boca debe brotar alabanza en lugar de desesperación y ansiedad. Fue presionada María. Hagan de cuenta que alguien la estrujó y lo primero que salió de ella fue un canto de alabanza, la magnífica que todos conocemos, que está ahí también en la palabra de Dios. Dice, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se goza en Dios. ¿Qué dice? Mi Salvador. María dice, mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador como tú y yo. De su boca brotó alabanza. ¿Qué otra cosa? Que a pesar de tener todo en contra, ella confió en el plan maravilloso de Dios. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo todos aquí en lo que la Biblia dice acerca de María. Que dice que fue bendecida entre todas las mujeres, lo dice Lucas 1:28. Isabel declara, bendita tú entre todas las mujeres, ahí en Lucas 1:42. Y María misma dice en Lucas 1:48, porque he aquí, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Qué significa bienaventurada? Doblemente feliz, es lo que significa. Muy feliz, estamos hablando de algo celestial, divino. Una mujer doblemente feliz, porque el Señor la consideró a ella. Por gracia, ella fue elegida. Ella no tenía atributos especiales que pudieran ganar el favor de Dios. Dios por gracia la escoge a ella, pero algo que sí podemos notar en ella es el resultado de toda esta presión. Fue alabanza, fue devoción, fue estar conectada con su Dios y permitió ella que Jesús brillara mientras ella menguaba. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por la enseñanza de tu palabra en esta mañana.
Podemos aprender, Señor, de estos personajes como María, como José, como los discípulos, o como los antiguos, Señor, en el Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, David. Personas, Señor, que fueron pecadoras, que fallaron, Señor. Incluso María, varias veces, Señor, ella tuvo dudas. Dice que se atemorizó. Dice cuando Jesús se perdió ahí en el templo, dice que ella estaba muy asustada, muy atemorizada. Que Jesús varias veces tuvo que enfatizar que Él venía a hacer la voluntad del Padre para que ella entendiera todo lo que estaba sucediendo. Si bien son personajes imperfectos, Señor, tú has visto en cada uno de estos personajes oportunidad de ser transformados y de unirse a un plan maravilloso que está por encima de nosotros mismos. Eso mismo tú puedes ver en nosotros, Señor. Yo sé que en cada uno de los que están aquí, Señor, todos imperfectos, Señor, todos con errores, todos con pecados, Señor, tú puedes ver en nosotros potencial y oportunidad, Señor, para servirte, para glorificarte, Señor, para exaltarte y para proclamar las buenas noticias del Evangelio. Tú no nos necesitas a nosotros, Padre. Tú podrías enviar ángeles para proclamar el Evangelio y muchísimas personas estoy seguro que serían convencidas, Señor, del Evangelio de Jesús. Pero sin embargo, tú elegiste, Padre, ponernos a nosotros, Señor, como mensajeros, portadores de tu palabra. No porque seamos buenas personas, Señor, somos de los pecadores quizás los peores, muchos, Señor, de los que estamos aquí. Sin embargo, Padre, tu gracia abunda, Señor, cuando el pecado abunda. Entonces, Señor, hemos sido elegidos por gracia para proclamar las buenas noticias de tu Evangelio, para servirte, Señor, para estar aquí sentados en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias, Dios, por María, por estos personajes maravillosos que la Biblia nos enseña que fueron tan fieles, Señor, a obedecer tus propósitos, tus designios, Señor, con amor y con fidelidad. Queremos aprender de ellos, Señor. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús.